Hola a todos, Juanguito y Kunamanda. Somos Floramaca Chigüe y Guairanena Jacanamijoy Mutumbajoy. Hacemos parte del resguardo de Yurayaco, municipio de San José del Fragua. Hacemos parte también de la Asociación Tandachirido en Ganocuna, Piedemonte Amazónico Colombiano. Hacemos parte del equipo de investigación del proyecto GIA en la Amazonía colombiana sobre la colaboración efectiva para la gobernanza ambiental. Queremos contarles nuestra experiencia exitosa de trabajo en alianza realizada con ACT Colombia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a contarles sobre 3 procesos exitosos que hemos trabajado en alianza con ACT Colombia. ¿Qué nos enseñan nuestros procesos en alianza? ¿Por qué es importante para nosotros como pueblo indígena Inga examinar esta alianza con ACT Colombia? Porque trabajar en alianza entre un pueblo indígena con externos ha sido históricamente muy difícil y nosotros hemos logrado alcanzar exitosamente varios procesos en colaboración con ACT. Así que es hora de revisar cómo lo hicimos, lo que tuvimos que afrontar y cómo lo solucionamos. ¿Y qué buscamos con esta investigación? Aprender de la experiencia de ese trabajo conjunto que realizamos con ACT Colombia y otras organizaciones en la defensa del territorio indígena para su conservación biológica y cultural. Queremos revisar con ustedes y nuestra comunidad cómo y qué hicimos, qué estrategias implementamos para nuestra pervivencia y la conservación del territorio de acuerdo con nuestra cosmovisión. Con estos resultados queremos aportar a la construcción de criterios para alianzas futuras con otras organizaciones, pero también como legado para las generaciones ingas del futuro. ¿Y cuáles fueron esos procesos exitosos que sacamos juntos adelante? Bueno, la defensa o la declaratoria del Parque Nacional Alto Fragua Indiguasi, hecha a solicitud del pueblo Inga, con administración en comanejo con el Estado colombiano, que incluye códigos chamánicos o culturales para la conservación de esta área protegida del Piedemonte Amazónico colombiano. La creación del Colegio Yachaycurí para la educación propia, que se convirtió en una experiencia piloto de educación propia en Colombia. Y finalmente logramos detener la pavimentación de la Marginal de la Selva, una obra de infraestructura vial que quiere construir pasando por encima de nuestro territorio sin consultarnos y afecta la vida humana y de la naturaleza. Estas 3 experiencias tuvieron lugar en el Piedemonte Amazónico colombiano, una región con alta biodiversidad que conecta los Andes con la llanura amazónica, lugar de nacimiento de muchos ríos y asentamiento de los pueblos indígenas de la cultura de la Ambihuasca, de la cual hacemos parte el pueblo Inga en el departamento del Caquetá. Esta es la ubicación geográfica que muestra los 5 resguardos que hacen parte de la Asociación Tandachirido Inganocuna, Niñeras, Cozumbe, Brisas, San Miguel y Yurayaco. En Yurayaco se encuentra la sede de la Asociación Tandachirido Inganocuna y el Colegio Yachaycurí, al lado del cual se hicieron obras para la carretera de la Marginal de la Selva, y en la parte superior del mapa, a su derecha, se observa el Parque Indiguasi. ¿Quiénes somos y los que participamos en esta alianza? ACT Colombia es una ONG que trabaja en Brasil, Surinam y Colombia. ACT es una organización que trabaja en Colombia desde 1998. Nuestra misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades indígenas y fundamentalmente la relación intrínseca que hay entre esos bosques y esas comunidades que los habitan. Y desde el comienzo la organización entendió que era muy importante acompañar a los pueblos en asegurar la tenencia o la titularidad de sus territorios ancestrales y tradicionales. Ese es uno de los pilares fundamentales de las comunidades indígenas en la reivindicación de sus derechos.
La Asociación de Cabildo Tandachirido Inganocuna vela por el bienestar de las comunidades Inga y el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígenas en el territorio ancestral. Con las personas de ACT nos encontramos hace varios años. Con ellos nacimos, crecimos institucionalmente. Ambos tejimos una historia en común. ¿Qué queremos preguntarle a la historia de los procesos que realizamos en alianza? ¿Qué problemas y qué oportunidades se nos presentaron a Tandachirido y a ACT Colombia en el camino? ¿Cómo lo solucionamos? Para poder realizar este trabajo es muy importante para los Inga primero consultar a la planta sagrada a través de los taitas. De ellos y de los ancianos y otros líderes recibimos el aval y los consejos necesarios para implementarlo. La manera de resolver las preguntas de la investigación fue a través de entrevistas y grupos focales a personas indígenas y no indígenas que participaron en estos 3 procesos. Realizamos 3 líneas de tiempo para definir las fases de la historia de cada proceso, los actores que participaron y los logros alcanzados. Esta información fue importante para definir las personas a entrevistar e invitar a los grupos focales. Asimismo, realizamos 4 diálogos que fueron virtuales por la situación del COVID-19. Invitamos a personas de ACT Colombia, claves en los procesos territoriales y educativos, y una persona de Conde Abogados, crucial para el proceso de la carretera. Ellos se reunieron con líderes indígenas, hombres y mujeres de Tanda, con quienes hicieron equipo. En ceremonias los taitas nos hicieron caer en cuenta de que los procesos colaborativos también se llevan a cabo entre nosotros mismos los ingas. O sea que para la declaración del Indiguasi, la creación del Colegio Inga Yachaycurí y de tener la pavimentación de la carretera, tuvimos que ponernos de acuerdo internamente y salvar muchos obstáculos. Por esta razón, organizamos un grupo focal interno de los indígenas en los que tocamos estos temas. Este trabajo lo podemos iniciar a partir del 1 de noviembre del 2020, después de que la Universidad del Rosario y la Universidad de la Florida nos dieran el aval ético. En noviembre preparamos los 4 eventos, en diciembre y enero los implementamos. En enero y febrero y marzo procesamos los datos. Definimos las ilustraciones que vamos a presentarles y en abril preparamos este video de presentación de resultados que grabamos previamente, dadas las dificultades de conectividad y clima que se han presentado en Colombia durante el año 20 y 2021. Esperamos que esta presentación contribuya a los procesos de diálogo intercultural que tejan las siguientes generaciones ingas con nuevos aliados. Nuka su yadukani unai nuka ungurini kuna puncha puñungapa munarkani mana yuyarkani kuna puncha tukuringapa karka mana yuyarkani kuna tuta kangapa karka kaimaya kanuka paladu munarka kawangapa. Somos una cultura de tradición oral. Nos comunicamos desde historias y estas historias incluyen elementos de la naturaleza, pero también las actividades comunes, cotidianas que hemos realizado en todo este proceso. Nosotros queremos compartir cuáles han sido los hallazgos de este proceso investigativo a través de las narrativas y las ilustraciones. Igualmente podemos destacar en estos resultados cómo la participación de los grupos focales internos y externos o mixtos nos han permitido aportar y nos han permitido importantes aprendizajes. Uno de los resultados corresponde a factores externos que hacen relación a aquellos aspectos que no dependieron solamente de los socios, es decir, de ACT y de Tanda, sino que también hubieron unos factores externos que desde afuera, desde los terceros plantearon obstáculos, pero también oportunidades. Quiero compartir con ustedes, en resumen, 7 factores externos que corresponden a la relación que, como pueblo inga, tuvimos que realizar en diferentes tipos de procesos para ser reconocido legalmente por el Estado.
para hacer respetar nuestra autonomía como autoridades legítimas aquí en nuestro territorio. Contarles a ustedes que esta historia no ha sido tan fácil. En primer lugar, por la forma histórica de gobernar el país, que nos ha llevado a desconocernos y a negar nuestra existencia en el territorio. Ejemplo de esto fue que el Estado colombiano autorizó la pavimentación de la carretera por nuestro territorio, vulnerando derechos a la consulta previa para obras de infraestructura de esta magnitud. De otro lado, los gobiernos de turno han buscado implementar políticas que faciliten la explotación de los recursos que se encuentran en nuestro territorio y que atentan no solo contra la biodiversidad que tenemos, sino con nuestra pervivencia física y espiritual. Para contrarrestar estas problemáticas, propusimos declarar un gran territorio como zona de conservación con la declaración del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi, utilizando políticas de manejo y figuras de conservación intercultural, y a la vez crear el Colegio Yachaycurí nos llevó a observar que, si bien la Constitución nos otorga herramientas que ni el gobierno ni las instituciones nacionales, ni departamentales, ni locales, ni regionales tienen la idea alguna de educación propia y tampoco están dispuestas a reconocerla o a aceptarla y mucho menos a implementarla. Este vacío legal por no existir reglamentación nos dio la oportunidad de construir parámetros legales de educación indígena y convertirnos con el tiempo en figura piloto sobre educación. Otro de los factores que representa la relación entre culturas institucionales es en que el Estado tiene una forma de operar y tiene toda una plataforma burocrática para ejercer sus funciones. Y uno de los obstáculos que enfrentamos son las diferencias lingüísticas. Muchas veces nos sucedió que nosotros no entendíamos los términos jurídicos o legales con los que nos hablaban ellos, y ellos tampoco entendían nuestra mirada del mundo, ya que nuestra forma de operar es más directa y más sencilla. Por ejemplo, nosotros consultamos con nuestras autoridades, con nuestros gobernadores, con los cabildos, hacemos asambleas, y a través de nuestras propias ceremonias en las tomas de remedio, tomamos nuestras propias decisiones conjuntas, siempre con la guía y la orientación de las taitas, de las mamas y de los ancianos. Pero el Estado tiene muchos procedimientos y muchas entidades a las que se debe acudir para resolver una situación. Por la alta rotación de funcionarios que llegan a los puestos por causas muchas veces políticas y sin la preparación frente al tema indígena. Esto sigue creando muchas veces y sigue hasta en la actualidad creando mucha desconfianza frente a la gestión del Estado y a los diferentes procedimientos. Y comunicarnos con diferencias institucionales tan grandes para nosotros realmente en conjunto fue un reto muy importante para la alianza. Un tercer factor externo que identificamos que afectó la alianza fue la violencia expresada en varios niveles. Violencia estatal, una violencia institucional, una violencia simbólica, el racismo y la discriminación, por el hecho de ser indígenas, como también el reclutamiento de nuestros jóvenes para actividades ilícitas, de actores armados que operan o que operaban en un momento por nuestros territorios y que hoy siguen afectando nuestra soberanía territorial, nuestro libre desplazamiento y nuestra pervivencia. Ahora, los intereses de tercero, como un cuarto factor que identificamos, es que existen variados intereses sobre nuestro territorio. Por ejemplo, los extractivistas, los ganaderos, los terratenientes, los cultivos ilícitos, la colonización y los grupos armados para el control territorial. Estos intereses van en contravía de la cosmovisión y los intereses y proyecciones que como comunidad indígena tenemos sobre nuestro territorio. Este choque de intereses lleva a obstaculizar la aplicación de la ley para favorecer sus intereses, generar conflictos locales, negarse a aplicar la ley con la aprobación de las instituciones gubernamentales, con prácticas engañosas para dividir a la comunidad indígena y muchas veces para poder minimizar o para poder atemorizar a nuestras autoridades en el territorio. Con este panorama abordamos el que pudiera ser de fondo el gran problema, el régimen de tenencia de la tierra.
pero visto desde nuestra mirada, contempla su cuidado y protección en correspondencia a lo que la tierra nos brinda. Tenemos una relación sagrada y no la vemos separados, es un todo, por tradición, por cosmovisión, por misión y por visión y por la vida. Sin embargo, como decía Mario, uno de nuestros principales líderes asesinados recientemente, el indio sin tierra, está muerto. Nos convertimos en una piedra en el zapato tanto para el Estado colombiano como para los intereses privados. Por otro lado, el actual COVID-19 o también otras situaciones críticas e imprevistas que generaron acciones de la alianza. Puntualmente podemos señalar como ejemplo el tercer proceso relacionado con la detención de la pavimentación de la carretera. Esto no era un objetivo planteado por nosotros, pero se presentó ante las situaciones que realizó el consorcio. De pronto nos vimos rodeados de un momento a otro de grandes maquinaria, de tractomulas y una cantidad de cosas de maquinaria en nuestro territorio. Y ante este imprevisto, esta situación de este caso, nosotros nos tocó inmediatamente generar acciones de la alianza en defensa del territorio. Los impactos del proyecto de tercero, como el que se dio con la carretera sobre los recursos naturales, fueron factores externos que estamos en proceso de resolver, que en cualquier momento de estos puede revivir nuevamente. Esta imagen que ustedes observan acá con sus diferentes colores se relacionan con las imágenes que escogimos para trabajar con nuestras comunidades por considerarlos un poco más cercanas a nuestra realidad y por ende más pedagógicos para poder hacer el proceso de socialización de la información de la investigación. Por lo tanto, nosotros para los factores externos seleccionamos algunos elementos de la naturaleza que no dependen solamente de los aliados. Por ejemplo, el cielo, nosotros lo seleccionamos para identificar la relación con el Estado, las montañas para la relación entre las culturas institucionales, la manigua para identificar la violencia, la mata de plátano para las prácticas e intereses de terceros, el suelo para el régimen de la tenencia de la tierra, los árboles para las situaciones coyunturales y las riberas del río para los impactos de los proyectos de tercero. Ahora vamos a compartir los factores internos. En la investigación también identificamos aspectos internos de nosotros como pueblo indígena y de ACT como organización que afectaron los tres procesos en los que trabajamos conjuntamente. En primer lugar, queremos plantear los desafíos que debíamos y debemos solucionar como pueblo inga para poder avanzar en esa alianza con los externos, ¿no? En el encuentro focal que se realizó con los 9 líderes de los 3 resguardos Yurayaco, San Miguel y Brisas del Fragua se concluyó que las propuestas del Indiguasi y de la educación siempre han buscado solucionar problemas que se han venido presentando, ¿no? Estos problemas, por ejemplo, la falta de cumplimiento de las normas, de los acuerdos propios, la falta de autonomía y firmeza por parte de algunas autoridades en la toma de decisiones. Igualmente vimos y descubrimos que era muy esencial respetar y promover las acciones significativas que se planeaban en la comunidad. Asimismo, importante reconocer y respetar y promover todo lo que se venía dialogando, lo que se ponía proponiendo, a fin de que pues todo lo que se planeaba en conjunto fuera dando buenos resultados. De la misma manera, otro de los obstáculos o de las dificultades identificadas fue la vergüenza todavía que expresan algunos indígenas, pero también el que muchos se prestan para dejarse comprar, bien sea por objetos, dineros o promesas que hacen los externos, ¿no? En medio de todo eso es importante también destacar como la unidad, ¿no? De los 5 resguardos de las autoridades, ¿no? Igualmente vemos importante que hay que avanzar, fortalecer, mejorar la comunicación entre comunidades, entre líderes para poder sanar todos esos desacuerdos, esos conflictos.
Asimismo, otro de los factores internos que se destacó en esta alianza son las diferencias culturales, estas diferencias de pensamiento, de cosmovisión entre el aliado que es ACT y nosotros como pueblo inga, ¿no? El reconocimiento de que a pesar de tener pensamientos diferentes, de tener unas diferencias culturales, unas diferencias lingüísticas, siempre lo importante de resaltar ha sido el que juntos entre las partes hemos tenido metas comunes y esas metas comunes ha sido la conservación del territorio, la conservación de la identidad, la conservación de todo un proceso de vida que está enmarcado en ese mandato de vida o en ese plan de vida. Tercer factor que tuvimos que abordar fue esa forma de organizarnos, ¿no? De poder entender cómo las ONGs también funcionan, pero también esa capacidad de respetarnos y de valorar los reglamentos, las formas de operar, las autoridades, tanto del aliado como de nosotros, ¿no? Que finalmente todo esto nos lleva realmente a comprendernos y armar equipos de trabajo para determinadas acciones, para planificar actividades. Por otro lado, otro de los factores que se identificó fue la experiencia tanto de los funcionarios de la alianza como la de los líderes indígenas. Esas experiencias en los diferentes procedimientos que se necesitan realizar fue importante no dejar entorpecer el proceso, ¿no? Asimismo, esta alianza nos permitió a nosotros buscar otros terceros que tenían la experiencia. Por ejemplo, el caso de la carretera, directamente recurrimos nosotros al Conde de Abogados, donde sus asesorías jurídicas pues nos ayudaron un poco a sacar adelante el proceso que habíamos iniciado. Lo mismo con Yachaycurí, en un momento necesitábamos de un apoyo psicosocial. Entonces, ACT Colombia nos ayudó como a buscar estas personas pertinentes. Finalmente, otro de los factores internos identificados fue los logros, retos de la alianza, ¿no? Cada proceso trajo su etapa y cada etapa pues trae su propio reto, ¿no? Por ejemplo, la declaratoria del Indiguasi fue todo un proceso, hubo varias etapas que se dieron. Primero el reconocimiento del territorio, la recolección de las muestras biológicas, los trámites administrativos, en fin, ¿no? Asimismo lo del colegio, ¿no? Cómo fue tener una licencia privada para luego ser reconocidos a lo que hoy es público, un colegio público de carácter especial. Lo mismo pasó con la carretera, ¿no? Que aunque no logramos la consulta previa, pero se pudo detener este proceso y estar, bueno, ahí alerta porque es un proceso que está ahí activo y que en un momento determinado puede volverse a despertar este proceso, ¿no? Otro de los retos importantes es cómo ha habido unidad en medio de estas distancias geográficas que nos ha tocado vivir. Esta dispersión nos ha dificultado a veces la toma de decisiones, una buena comunicación, pero sin embargo, pues es el camino de seguir enfrentando el relevo generacional en todos los campos, empoderando en esta nueva generación las autoridades, la medicina, la lengua, en fin, todo un proceso que nos va a llevar a un buen vivir. Estos aspectos internos no son aislados, van de la mano unos con otros, de corta duración y otros para ser manejados a lo largo del tiempo en el proceso. También optamos por figuras, esta vez de animales, para presentarlo a nuestra comunidad por considerarlo más sencillo y pedagógico e ir completando nuestro paisaje a solucionar. Escogimos el oso hormiguero, reconociendo que son procesos lentos, o como decía la mama Natividad, allí manda, despacio como el morrocoy, pero adelante voy. Para los aspectos culturales y de cosmovisión de las partes, escogimos el jaguar, animal muy representativo de nuestros taitas y de nuestra cultura. Para los aspectos organizativos de cada aliado seleccionamos las guacamayas, porque si tenemos una fuerte organización, una buena comunicación, una buena relación con nuestros aliados, podemos volar, ser más nosotros mismos, más autónomos y lograr nuestras metas.
Para la experiencia de las partes en el proceso colaborativo, escogimos el mico, que nos puede significar que tenemos que aprender cada vez, desaprender y aprender, convertir a nuestros jóvenes en líderes capaces de asumir retos. Y para terminar, para los logros y retos de la alianza, seleccionamos la rana. Nunca sabemos cuándo van a saltar por encima de nosotros las diferentes problemáticas y cualquier situación y debemos asumirlos. Hemos estado siguiendo como la presentación, hemos hablado de estas dos fuentes que nos presentaron problemas, retos, oportunidades, pero aprendimos a no quedarnos ahí, sino a buscar la manera de resolver y aprovechar esto en unas muy buenas oportunidades. Por eso vamos a presentar algunas prácticas estratégicas que tuvimos en cuenta para resolverlas, ¿no? En estos tres procesos realizamos diferentes acciones legales de tipo administrativo, como las realizadas junto con la Unidad de Parques Nacionales para la Declaración del Indihuasi, o las que realizamos frente al Ministerio de Educación Nacional y las secretarías departamentales para la conformación del Colegio Yachaycurí. Pero también tuvimos que emplear acciones legales de tipo judicial para demandar al Estado para garantizar nuestro derecho a la consulta previa como pueblos indígenas. Y en el caso de la carretera, ante la Corte Interamericana por vulnerar los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Las estrategias legales que se diseñaron no solo se encaminaron a realizar ese tipo de acciones, también se exigió que fuera efectivo el principio legal de equidad de las partes en materia procesal. Tenemos derecho a disfrutar de igualdad de condiciones en las acciones legales y es deber del Estado el garantizarlo. En este caso nosotros cumplimos con todos los requisitos y todas las instancias y procedimientos frente a las entidades competentes en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras acciones. Aunque la Constitución del 91 promulgó estos derechos, ni las entidades, ni los funcionarios, ni la nación colombiana en general estaban listos para su aceptación. Hay una resistencia grande para la implementación y muy grande el desconocimiento sobre la existencia indígena, sobre todo en la Amazonía colombiana. En la alianza definimos acciones pedagógicas para explicar nuestro proceso en las que usamos la comunicación como la radio, videos, documentales orientadas a mostrar nuestra existencia. El diálogo fue otra estrategia de comunicación, tanto como para los externos como para nosotros mismos al interior de nuestras comunidades. Cumplir con estos objetivos requería de una organización indígena muy fuerte. Aprendimos procedimientos occidentales que nos permitieran navegar en la cultura occidental. Desarrollamos estrategias rápidas y efectivas para enfrentar situaciones imprevistas, como las que se presentó con la carretera en la que tuvimos que realizar movimientos en varias direcciones, asesoría jurídica, recursos económicos, desplazamiento de personas, reuniones con campesinos e incluso con el mismo consorcio, reuniones con los taitas, en fin, toda la comunidad. Aquí nuestro aliado jugó un papel muy importante tanto con las asesorías como en sus acompañamientos, lo cual encontramos un aliado realmente muy comprensivo y solidario, realmente un amigo. Requeríamos un solo pensamiento, como lo recomendaban los taitas, unidos como resguardo frente a las acciones emprendidas para responder tanto por los procesos como por la gente comprometida en ellos. Aprendimos que sí se puede dialogar con las contrapartes, que teníamos capacidades suficientes y los elementos para hacerlo. Y buscamos la orientación de expertos cuando se necesitó. Otra práctica estratégica se orientó a consolidar la organización y las políticas propias indígenas y definir nuestro plan de vida como lo central, como esa brújula que guiara todas nuestras políticas como pueblo. Pero un papel muy importante es la educación propia. En este proceso hicimos frente a situaciones como el conflicto armado, la recuperación de la identidad cultural, la lengua y nuestras semillas, que asumimos juntos el cuidado y la protección de la alianza. Otras, tener claridad de los objetivos propios de acuerdo a las orientaciones de nuestros ancestros, aprender de los procesos propios para continuar conciliando y llegando a acuerdos
Para cuidar nuestra alianza tomamos la decidida determinación de negarnos a recibir regalos de cualquier tipo que condujeran a la explotación de nuestro territorio y socavar nuestra organización y afectar con ella nuestra alianza es muy sagrada realmente. Por otra parte, participamos todos los resguardos y todas las familias en asamblea para las decisiones muy importantes que debíamos hacer sobre el territorio y sobre la educación. Fue una participación activa de toda la comunidad, buscando un solo pensamiento de acuerdo con el mandato de nuestros taites y de nuestras mamas. Esto nos permitió proponer al gobierno la declaración como área protegida del Alto Fragua Indiguasi y crear el Colegio Yayaycurí, que en nuestras palabras es aprender, seguir aprendiendo, continuar aprendiendo, caminar aprendiendo, escuchar aprendiendo. También fue importante el riguroso seguimiento y análisis que se requerían de nuestra atención para estar preparados. Todo esto fue posible con la guía de la medicina tradicional y de todos los taitas. Generar alianzas estratégicas cortas para situaciones inesperadas, pero especialmente duraderas. De proceso fue una buena práctica, como lo demuestra la alianza colaborativa que tenemos con ACT Colombia y los logros obtenidos a lo largo de estos procesos. Evolucionamos con los procesos mismos. Esto hizo que los aliados y todos los que participamos en alianza fuéramos comprensivos entre los diferentes niveles de conocimiento, manejo y experiencia para aprovechar a favor. Logramos también identificar los problemas concretos a resolver para no dilatar las acciones que teníamos que realizar. Eso fue muy importante. Tantos indígenas, sin ser profesionales, biólogos o expertos en cada una de las cosas, sin ser tan científicos, yo pienso que fue una ganancia súper importante y que el Estado colombiano debe reconocer estas experiencias porque el trabajo que hicimos en campo en este proceso fue muy grande y muy arduo. También aprendimos a conocer al aliado y realizamos procesos de desaprender, de aprender y de aportar, cruciales como de forma de transformación, persistiendo siempre en no perder el norte de los objetivos propuesta por la alianza, aunque en un momento nos sentíamos como objeto de investigación, pero dentro de esta alianza lo más importante es que nos sentimos también y seguimos aportando, pero como sujetos de investigación. También frente a otros actores en el territorio aprendimos a ganarnos el respeto. Gracias a nuestras acciones, a nuestra cosmovisión y a la socialización permanente que hicimos de nuestros derechos y la importancia de nuestros procesos territoriales y educativos. Hubo pues también diferencias y hubo también resistencia, hubo también equivocaciones. ¿Quién no se equivoca en un proceso? ¿Quién? Porque nosotros también, pues, dentro de no conocer toda esta gente nueva, toda esta gente científica, toda esta gente profesional, toda esta gente que tiene la catedrática, tiene los estudios, tiene la teoría, a encontrarnos gente que solamente vivimos el territorio haciendo siempre investigaciones a la manera de nosotros, pues imagínense. Y para concluir, dispusimos de recursos propios como la llamada malicia indígena para enfrentar situaciones complejas, conocer mejor a los actores o para también evitarnos nosotros mismos de decir algunas cosas que no nos convenían, pero para también evitar riesgos innecesarios. La desconfianza también sirve en determinados momentos. Otro recurso se relaciona con una de las grandes enseñanzas que nos dejó Mama Natividad Mutumbajoy, que fue vivir con dignidad y de mucho orgullo de ser indígena, de pertenecer al pueblo Inga. Fortaleza de que en este proceso alimentó todo el proceso de educación propia y fue una esencia a la construcción de identidad como indígena, como mama, como consejera, como líder, como creadora, como fundadora. Dos recursos más para el relacionamiento que identificamos. Las prácticas obligatorias para el relacionamiento, dada la importancia y la gravedad también de participar en el proceso en el territorio sexy o tomas de remedio obligatorias para los que participaron de los recorridos territoriales. El segundo y último recurso identificado fueron las
las prácticas que se usaron para navegar en medio de la violencia, en un sector que vive cosas muy densas y muy complicadas de violencia, como por ejemplo aprender a manejar los códigos de la guerrilla, de los paramilitares y de cuanto, mejor dicho, estrago venía, digamos, que se conformaba en contra, digamos, de nosotros y de todo, porque los paramilitares y la guerrilla y el ejército fue prácticamente un caos en todo este proceso. Primero, para no dejarse embaucar, y en segundo, para garantizar la seguridad de nosotros, del grupo, de la comunidad, de la gente de fuera, así como los factores que no operan de forma independiente y dividida. Las respuestas a ellos tampoco es independiente y dividida frente a una situación en la que se presentan muchos factores y también hay muchas respuestas y prácticas de nosotros y de todo este proceso al mismo tiempo. Bueno, terminemos de completar nuestro paisaje. Como las prácticas estratégicas son cosas que hacemos para solucionar los problemas o aprovechar las grandes oportunidades que se presentan en nuestros procesos, estas las vamos a representar con cosas que hacemos con nuestras propias manos y que se relacionan con nuestro contexto indígena. Las acciones legales, tanto administrativas como judiciales, las representamos con la preparación de los alimentos porque estas son estrategias que hay que preparar con cuidado. Las prácticas de comunicación las representamos con la canoa, que es la que nos trae los mensajes dentro de los procesos. Las estrategias que tienen que ver con fortalecer nuestras capacidades para trabajar en los procesos las representamos con la corona de los taitas o yachas, porque ellos son la figura de autoridad y de conocimiento que nos fortalecen para trabajar en colectivo. La organización y la implementación del plan de vida lo representamos con instrumentos que tenemos para pescar y cazar, porque son herramientas que nos sirven para realizar las actividades cotidianas dentro del proceso. Los recursos que tenemos para tomar decisiones como la participación de todos con un mismo pensamiento, los representamos con el fuego o la tulpa, que es el espacio sagrado que nos congrega para las tomas de decisiones en nuestros procesos. Tener la guía de nuestros taitas, yachas, abuelos, sabios, sabias, médicos tradicionales, ancianos y para todos los procesos, los representamos con la casa ceremonial o el ambi upiadero huasi, donde recibimos los buenos consejos y las buenas orientaciones. Todas las cosas que hacemos para que las alianzas con externos puedan prosperar y no se rompan fácilmente, las representamos con las hamacas. Las hamacas, como las alianzas, deben quedar bien amarradas para que no se vayan a romper y no caigamos. Los cimientos que mantienen las alianzas, como son el respeto y la confianza, las representamos con la casa o el aguasi. Los cimientos son nuestra ley de origen, nuestra cosmovisión, la manera de nosotros pensar y de conservar la Amazonía. Y también desde nosotros debemos respetar la manera de pensar de los aliados externos. Por último, nosotros, los indígenas, tenemos unos recursos para relacionarnos con las personas de afuera, como la malicia, que nos ayuda a saber si podemos confiar. Y también tenemos códigos para movernos en medio de la violencia. A estos los representamos con la cerbatana. Hemos aplicado estas estrategias en colaboración con nuestros aliados para poder enfrentar los problemas que se nos presentaron cuando buscamos alcanzar objetivos como la declaración del Indiguasi, la creación de Yachaycurí o la detención de la pavimentación de la carretera. Recordemos que estos problemas internos los identificamos y les dimos nombres de animales que nos sirvieron para enfrentar retos que representamos con el oso hormiguero, el jaguar, las guacamayas, el mico y la rana. También estas estrategias nos sirvieron para enfrentar los problemas o las oportunidades que llegaron de afuera, como las
dificultades para relacionarnos con el Estado y las instituciones, la violencia, los intereses de otros sobre nuestro territorio colectivo. Y que representamos esto con el cielo, las montañas, la manigua, la mata de plátano, el suelo, los árboles y la ribera del río. El uso de estas estrategias nos llevaron a resultados exitosos. Podemos entonces concluir que la colaboración navega por factores complejos que debemos sortear, tanto entre los aliados como internamente entre nosotros los Inga, comunidad indígena. En esta figura vemos una flecha roja en el centro que tiene adentro las acciones que creamos entre Tanda y ACT para hacer frente a los obstáculos que nos ponen el contexto, o sea, los factores externos y los factores internos para el logro de los objetivos que nos hemos propuesto en la alianza. Del mismo modo, las acciones para abordar los retos y los problemas que nos pone el contexto, consideramos que esas estrategias nos han fortalecido, nos han enseñado, es lo que nosotros llamamos experiencia. Consideramos que estas prácticas estratégicas que realizamos entre ACT y Tandachirido para lograr lo que nos hemos propuesto en conjunto, nos siguen y nos dan pistas para definir unos criterios que nos digan qué es importante a futuro, lógicamente para relacionarnos con otras entidades de manera exitosa o efectiva.